El sol del mediodía castigaba la tierra seca de la hacienda La Fortuna en el interior de Colombia. El olor a ganado y pasto recién cortado flotaba en el aire. Pero hoy, la tensión era más pesada que cualquier sequía. En el patio de tierra batida, bajo la sombra escasa de un viejo samán, se desarrollaba un drama de poder y desesperación. El señor Eduardo Sandoval, el nuevo dueño de la hacienda, un hombre de unos 40 años, con ropa de lino cara y gafas de sol, exhibía una frialdad calculadora. Había heredado la fortuna de su tío, don Rafael, hacía solo un mes, y desde entonces su único objetivo era modernizar, lo que para él significaba eliminar los restos del pasado. Frente a él estaba Carlos Ramírez, el peón más antiguo de la hacienda, y su esposa, Sofía, con su pequeña hija agarrada a su falda. «No voy a repetir, Ramírez», dijo Sandoval, su voz baja y llena de amenaza. «Los quiero fuera de la cabaña antes del atardecer. Necesito el terreno para construir mis nuevos invernaderos. Ustedes son inútiles para mí». Carlos, un hombre de manos toscas y mirada honesta, suplicó a un patrón: «Por favor, mi familia nació y creció en esta tierra. Mi padre sirvió a don Rafael durante 40 años. ¿A dónde iremos?». Sandoval solo sonrió, una sonrisa cruel. Tomó el sombrero de paja de Carlos y lo tiró al lodo que goteaba de una llave rota. «Ese no es mi problema. Y no me llame patrón. Mi nombre es Eduardo Sandoval. Usted es solo un peón a ser desechado». A la humillación de Carlos fue total. Sofía tiró de su esposo hacia atrás, con lágrimas en los ojos, temiendo la violencia que vendría después. Los otros peones observaban desde lejos, impotentes. «Si crees que la lealtad merece más que el desprecio y que la codicia no puede vencer la historia de una familia, haz una pausa ahora. Deja tu me gusta inmediatamente. Comparte esta historia para que se escuche la justicia y suscríbete a Historias del Corazón. Noblean juntos. Podemos luchar contra la crueldad». La historia de Carlos y Sofía estaba entrelazada con la fortuna. Ellos representaban el alma de la hacienda, viviendo de la tierra con honestidad y devoción a don Rafael, el antiguo dueño. Don Rafael era un hombre a la antigua, que trataba a sus trabajadores como familia, pero murió repentinamente, y su sobrino, Eduardo, un empresario de la ciudad sin raíces en la tierra, tomó el control. El deseo de Eduardo era claro: vender la hacienda a grandes inversores estadounidenses. Pero antes, necesitaba asegurarse de que no hubiera intrusos ni derechos adquiridos. La expulsión de Carlos era solo el comienzo. Mientras Carlos y Sofía se alejaban desesperados, Eduardo ordenó a sus guardias de seguridad, hombres contratados sin conexión con la Hacienda, a que comenzaran a derribar el rancho de madera de Carlos. El sonido de los mazos rompiendo la madera era ensordecedor. Sofía lloraba, aferrada a las pocas pertenencias que había logrado salvar. Carlos estaba destrozado. Era la pérdida de su dignidad y de su hogar. «¿Qué vamos a hacer, Sofía? No tenemos a dónde ir». «Él ganó», susurró. Fue entonces cuando una vieja y familiar camioneta Ford F100, azul marino y oxidada, se detuvo bruscamente en el patio. De ella descendió una figura que todos reconocieron. A pesar de los años, era doña Elvira, la antigua cocinera de la casa grande, que se había jubilado hacía 5 años y vivía en el pueblo vecino. Doña Elvira era una matriarca. Su rostro era un mosaico de arrugas y sabiduría, y exhibía una autoridad tranquila que ni siquiera Sandoval se atrevería a desafiar. Era la única persona en la hacienda que recordaba la infancia de Eduardo y el único contacto que él tenía con el pasado que tanto despreciaba. Vio la escena, la cabaña de Carlos en ruinas, los peones observando desde lejos y Sandoval sonriendo al sol. Eduardo, la voz de doña Elvira, era un trueno que silenció los mazos e hizo que Sandoval se girara, irritado. «¿Qué significa esta destrucción? ¿Por qué estás tratando a Carlos y a su familia así?» Sandoval se ajustó las gafas de sol, intentando parecer impasible. «Doña Elvira, la respeto, pero usted está jubilada. Este es un asunto de negocios. Estoy modernizando. Estos peones ya no tienen cabida aquí». Doña Elvira dio un paso adelante, su ira hirviendo, pero contenida. «Mentiroso, ¿estás haciendo esto porque quieres vender la fortuna a esos gringos y no quieres testigos de lo que tu tío amaban?» Luego miró los escombros de la cabaña de Carlos. «Has pisoteado la lealtad de un hombre honrado. No tienes corazón». Eduardo Sandoval se rió. «Corazón, yo tengo el testamento, Elvira, y el testamento de don Rafael me da todo. Yo soy el dueño. Yo pongo
las reglas. Ahora vuelva a su jubilación y deje de interferir. El tono de desprecio de Sandoval, tratándola como una simple chismosa, fue la gota que colmó el vaso. Doña Elvira se acercó a la mesa de metal que Sandoval usaba para dar órdenes y golpeó la palma de su mano sobre ella. «¿Usted tiene el testamento?» «Sí, el que don Rafael dejó en el cajón de su escritorio. Hace un mes, cuando murió», dijo doña Elvira, su voz vibrando. «Pero usted no tiene el otro testamento, Sandoval, de yo», dije, y su rostro se puso pálido bajo el sol. «¿De qué está hablando, vieja? ¡Solo existe un testamento!» Doña Elvira sonrió, una sonrisa que contenía 10 años de secretos y fidelidad. «Don Rafael me lo dijo la semana anterior a su muerte. Sabía que usted era un depredador. Sabía que haría esto». Me dio una copia autenticada del testamento, firmada y registrada por el notario Fernando Ríos, el único en quien confiaba en toda Venezuela. Me la dio para que la guardara y me dijo que la entregara el día que usted intentara perjudicar a la familia de Carlos. En ese momento, la tensión era insoportable. Carlos y Sofía se acercaron sin poder creer lo que escuchaban. Los guardias de seguridad de Sandoval, confundidos, dejaron de golpear la cabaña. Eduardo Sandoval se tambaleó hacia atrás, sus piernas flaqueando. Doña Elvira fue hasta su camioneta oxidada, abrió la guantera y sacó un sobre amarillento, sellado y timbrado. Era imposible negar su autenticidad. Lo arrojó sobre la mesa de Sandoval, donde antes estaba el sombrero de Carlos. «Lee Gusano, el testamento más reciente, no le deja la fortuna a usted. Le deja la mitad de la hacienda a la Fundación Agrícola de Trabajadores y la otra mitad a doña Elvira». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Carlos, al hijo más leal de don Rafael. «Y ese hijo no es usted, Eduardo. El testamento nombra a Carlos Ramírez como su heredero. Por su dedicación inquebrantable a la tierra y a la memoria de don Rafael, el suelo tembló. Carlos Jaumírez, el peón expulsado, era ahora copropietario de la fortuna». La furia de Sandoval dio paso al pánico total. Se abalanzó sobre el sobre, rasgando el sello, leyendo las cláusulas con ojos febriles. Era verdad. La cláusula era irrevocable. Don Rafael se había vengado de su sobrino codicioso y había asegurado el futuro de Carlos. Sandoval gritó, tirando el testamento al suelo, aplastándolo con el pie. «Esto es un absurdo. Lo voy a impugnar. ¡Me ha robado!». Doña Elvira, con la tranquilidad de quien observa a un animal enjaulado, llamó por la radio de su camioneta: «Doctor Ríos, Poggi, Vanier, la orden de desalojo del señor Sandoval puede ejecutarse». La propiedad ya no le pertenece. A minutos después, el abogado de don Rafael, el doctor Ríos, llegó con la policía rural. Sandoval fue escoltado fuera de la hacienda, derrotado, despojado y humillado. Lo había perdido todo por un acto de crueldad contra la familia de Carlos. Carlos Jaumírez, ahora el nuevo dueño, corrió a abrazar a doña Elvira. Había recuperado su hogar y su dignidad. «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se lo dio a usted?». Doña Elvira sonrió, abrazando a Sofía y a la niña. «Porque don Rafael confiaba en quien tenía corazón noble. Me dijo que esperara el momento justo para mostrar que la lealtad es la verdadera riqueza de esta tierra». La cabaña de Carlos estaba destruida, pero tenía la hacienda entera para reconstruir. Ese día, la verdadera fortuna de la fortuna fue revelada. No era el ganado o la tierra, sino la lealtad de sus trabajadores y la valentía de una cocinera. Si esta historia de justicia y redención te ha conmovido, por favor, dale me gusta a este video para ayudarnos a difundir más historias de bondad inesperada. Suscríbete a Historias del Corazón Noble para no perderte el próximo final feliz. Y comenta abajo, ¿cuál debe ser la primera cosa que Carlos debe hacer como nuevo dueño de la fortuna? Tu voz puede inspirar coraje en otra persona.